Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son las diferencias entre las políticas contables de los grupos 1, 2 y 3? ¿Cómo cambian las políticas si se cambia de grupo? Bueno, las políticas, digamos, las diferencias en las políticas contables. Les voy a mostrar aquí una diapositiva que tenemos del curso de efectos tributarios de la MIF, que dice así, dice, recuerde que los que presentan el formato de conciliación fiscal, si son del grupo 3, solo diligencian el estado de situación financiera y el estado de resultados. No diligencian, por ejemplo, impuestos diferidos. Una entidad grupo 3 no calcula impuestos diferidos. Tampoco tiene que hacer la conciliación de ingresos versus facturas, ni el detalle de propiedades, planta y equipo, que es la hoja número 6 del formato de conciliación fiscal, que es tan complejo. Si usted es una entidad grupo 3, usted tiene unas políticas contables mucho más sencillas. ¿Pero por qué? ¿O qué es lo que cambia? Básicamente lo que cambia es las estimaciones. Mucho cuidado, ¿cómo así? Entonces en pantalla le estoy mostrando que en el grupo 1, que es el que aplica NIC completas, este grupo tiene que ser muy exigente o es un poquito más exigente en estimaciones, aunque incluso las entidades del grupo 1, la NIC 16 les dice en el párrafo 29 que es opcional valorar propiedad, planta y equipo, cosa que aquí muchos venden como obligatoria, ¿sí? Pero la NIC dice, hombre, es opcional que usted valore propiedad, planta y equipo, pero sin embargo, digamos, sobre todo en instrumentos financieros, por ejemplo, es obligatorio, por ejemplo, cuando yo tengo acciones que cotizan en la bolsa, es mucho más exigente el tema de estimaciones, el tema, por ejemplo, de derivados financieros. Pero si estamos en una entidad grupo 2, es menos exigente en estimaciones. Entonces, por ejemplo, una entidad que sea grupo 2 puede básicamente no contabilizar ningún tipo de estimación, es decir, que puede llevar su contabilidad básicamente al costo, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Ahora, y si el grupo 3 sí que menos, las entidades de grupo 3 no aplican NIF. Aquí le han metido a la gente que las entidades de grupo 3 aplican NIF, cuando el mismo Consejo Técnico ha dicho, no señor, las entidades de grupo 3 aplican contabilidad simplificada, que es una contabilidad al costo sin estimaciones NIF. Por ejemplo, lo dice el concepto 061 de 2014 del Consejo Técnico y muchos otros. Por ejemplo, cuando hablamos de copropiedades, las copropiedades se basan en ISAR. Entonces, el modelo ISAR es un modelo basado en el costo. Pero claro, llegan algunos y van a una copropiedad y se ponen a valorar las zonas comunes. No es que valoremos la caseta del vigilante, la piscina, valoremos una lavadora, una motobomba vieja, valoremos bienes muebles. Y claro, le están metiendo una estimación porque le están metiendo un avalúo. Y eso es incorrecto. Por eso yo me he atrevido a decir que las copropiedades no aplican ni, y el Consejo Técnico lo ha dicho en varios conceptos. Algunos dicen, pero es que el Consejo Técnico ha dicho que las copropiedades sí tienen que aplicar los marcos técnicos. Por supuesto que tienen que aplicar los marcos técnicos, sea grupo 1, 2 o 3, pero normalmente quedan en el 3. Y el grupo 3 no aplica ni IF, que le quede bien claro, aplica una contabilidad al costo. Ahora bien, solo hay 3 grupos. Perdón, solo hay 2 NIF y hay 3 grupos. La NIF completa y la NIF PYME, no hay más. En cambio, en Colombia hay 3 grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Entonces, obviamente, al casar, uno se queda sin NIF, que es el grupo 3. Entonces, deje de comer cuento, algunos comen cuento diciendo que le van a ir a implicar la NIF a una tienda de esquina, a una cafetería, a una copropiedad. Entonces, ¿qué son las estimaciones? Las estimaciones, o sea, ¿cuál es la diferencia entre las políticas contables de grupo 1, 2 o 3? Básicamente la diferencia es las estimaciones. Entonces, ¿qué son las estimaciones? Las valorizaciones de inmuebles o de cualquier otro activo, el valor neto realizable, el valor presente, el interés implícito, los deterioros de valor. Entonces, las estimaciones no son aceptadas fiscalmente, no se le olvide, según el artículo 21-1, parágrafo 6 del estatuto. De manera que si yo soy una entidad, por ejemplo, grupo 3, o soy una entidad grupo 2, que no pongo tantas estimaciones en mi contabilidad, muy probablemente su contabilidad va a ser igual la contable y la fiscal. Va a ser igual. Salvo por ahí de pronto una provisión de cartera, un deterioro de cartera que tenga un valor que no es aceptado fiscalmente. De resto, lo demás debería ser igual, en esencia. Ahora, recuerden a propósito de esta pregunta que las personas naturales tampoco deben aplicar NIF, sino contabilidad simplificada. Si yo soy una persona natural obligada a llevar contabilidad, pues aplique el concepto 676 del año 2019 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y también
quiero decirles que hay entidades que están mal clasificadas. Dice, por ejemplo, si yo exporto más del 100% de mis ventas, que por ejemplo son 500 millones al año, no por eso yo me convierto en grupo 1, ¿sí? Porque además debería tener más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activo. Entonces yo les recomiendo que usted entre a esta pantalla, entra a actualicese.com y les voy a dejar una plantilla que dice más o menos cómo es que yo me debo clasificar. Entonces usted entra a esta plantilla, se llama, la buscas en Google como plantilla Grupos NIF, Juan Fernando Mejía, ahí la buscas, es una plantilla que hice para Actualícese y la plantilla te ayuda a ver si estás clasificado correctamente. Y como la pregunta es, ¿y qué pasa si me cambio de grupo? Bueno, si me cambio de grupo, ¿cuáles serían los pasos si me cambio de grupo? Pues tendrías que hacer nuevamente un diagnóstico, pero obviamente que ahí ya no es tan grave. Normalmente lo que uno hace en ese diagnóstico es evaluar las diferencias entre NIC completas y NIC pymes y mirar si esas diferencias le aplican a la entidad. Puede que no le aplique ninguna, es decir, que puede ser que el cambiarse de grupo 1, por ejemplo, del grupo 3 al grupo 2 o del 2 al 1, fuere no tan grave para una compañía, porque puede ser que no cambie la esencia de sus operaciones. Por ejemplo, si una de las diferencias entre NIPYME y NIC completas es cómo trato los intereses de las constructoras, pero yo no soy constructora, pues no me aplica. Bueno, ¿qué otro paso tendría que hacer? Tendrías que evaluar otra vez las políticas contables, sobre todo para que no sean copias de la NIP. Y otro paso podría ser hacer nuevamente un balance de apertura con los cambios que hubieren. A veces, como les digo, no hay cambios porque básicamente, por ejemplo, el hecho de que una entidad sea grupo 3, porque tenía 10 trabajadores y ahora tiene 11, entonces, solo por el hecho de tener 11 trabajadores ya dice que es grupo 2, porque así lo hicieron aquí, pues no se sabe por qué. El Consejo Técnico propuso que con el solo hecho de tener 11 trabajadores ya usted era grupo 2. Eso es una cosa pues que no tiene sentido, mucho sentido. ¿Por qué? Porque ahí estamos proponiéndole justamente al nuevo Consejo Técnico, sobre todo con el nuevo Consejo Técnico me refiero a los recientes consejeros, porque hay una contradicción entre lo que se considera PYME para fines contables y lo que se considera PYME de acuerdo con el decreto 957 del 2019. Es decir, aquí en Colombia, usted es PYME para fines comerciales, pero para fines contables puede ser gran empresa. O por ejemplo, aquí hay una empresa que el decreto 957 la clasifica como microentidad, pero cuando usted se va a las normas contables, dice, no señor, usted es grupo 1, ¿por qué? Porque es que tiene más de tantos trabajadores, o usted es grupo 2 porque tiene más de 11 trabajadores. Es una cosa que no tiene sentido, pero pues estamos en Colombia. Estamos tratando de cambiar eso, precisamente, a pesar de que ha habido cierta resistencia dentro de los organismos gubernamentales. No se sabe por qué, no se sabe si esto termina, digamos, complicándole la vida a muchas empresas.